Bendiga, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Bendito Dios, qué bueno, qué bueno. Pues una vez más agradezco a Dios el poder estar en este lugar. Verdades bíblicas en nuestra página en YouTube. Saludamos a mis hermanos en la fe, los amigos que nos hacen el favor de buscarnos. El propósito de verdades bíblicas es enseñar la palabra sin mentiras, sin la intervención del hombre o la religión o la tradición, sino directamente de usted con la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, nada más. Así merito. Es como usted puede lograr el éxito, la felicidad, siendo honesto con Dios. Para eso usted tiene que nutrirse de la Biblia, de la palabra de Dios, para que podamos encontrar una bendición, una sanación. Tenemos que encontrar también una liberación. ¿Quién quiere ser libre? Yo. Gloria a Dios. Entonces, tenemos nosotros, como decía por ahí el compañero, oiga, si Dios es bueno, ¿por qué castiga a los malos? ¿O cómo está eso? No es que castigue a los malos, sino simplemente Él está enseñando la doctrina, la conducta. Él está mostrando su palabra para que a través de esa usted entienda que Él nos da una serie de normas para vivir en orden. ¿Me explico? Y es importante que lo entendamos así. La Biblia es el manual de vida para vivir bien. Pero cuando la gente se rebela, como lo hizo Satanás, Dios tiene que castigar la rebelión. Dios tiene que castigar el pecado. No es de Dios el hecho de castigar nada más por castigar. No, porque Dios ama su creación. Pero aquel hombre que mata, que se emborracha, que viola, que secuestra, que se droga, que se tatúa, que fuma, está en contra de la voluntad de Dios. ¿Entiendan? Por eso el mismo hombre busca su propio destino, su propia muerte. Porque así lo dice el Señor en su palabra. Porque la paga del pecado es la muerte. Esa es la respuesta a la muerte. Porque si Dios le dijo que fuera obediente para que tuviera vida eterna y no lo hace así, es que se está rebelando en contra de la norma de Dios. ¿Me explico? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que abandonar el pecado. Tenemos que abandonar el pecado, hermanos. Escúchenlo. Tenemos que reconocer, por eso mire, el ser humano nace con el pecado, sí. Pero cuando nosotros vamos teniendo edad, y ya de los 11, 12 años en adelante que tenemos cierto criterio y que ya somos conscientes de lo que es el pecado, necesitamos ayuda de Dios para que Él nos pueda librar de ese demonio de pecado, de esa maldición de pecado. Por eso lo dice la Escritura ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, ninguno se salva. Y para salvarnos necesitamos buscar a Dios, pedirle perdón a Dios por todas las transgresiones que hicimos, toda desobediencia que hicimos delante de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Entonces tenemos, hermanos, que renunciar a todos los pecados que nosotros hicimos en nuestra vida. Llámese apartarse de las maldiciones, las groserías, el cigarro, el tatuaje. Tenemos que ir a Dios para pedirle perdón, como lo dice su palabra ahí en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Entonces es necesario que nosotros dispongamos nuestro corazón y nuestra vida para ponernos a cuentas con Dios. ¿Sí me explico? Tenemos que,
confesarnos pues, pero no con un hombre, sino con Dios. Usted allí en su cuartito, cerrada la puerta, incline su rostro y pídale a perdón a Dios por todos los pecados que usted hizo. ¿Sí me explico? Esto lo dice, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces yo tengo que ir con Cristo allí en mi cuartito y decirle: Señor, perdóname mi pecado, Señor, me emborraché, Señor, me drogué, fumé, hice lo contrario a tu palabra, Señor, te pido perdón, Señor. Amén, Señor. Enséñame a caminar en obediencia. Amén y amén. ¿Me explico? Amén. Hermano, lo que tenemos que hacer nada más, pedirle perdón al Señor y después de esto vivir en obediencia a Dios. ¿Sí me explico? Sí. Tenemos que vivir ahora de acuerdo a la voluntad de Dios, para que nosotros podamos vivir ahora sí liberados, con la garantía de que podemos tener vida eterna. Dice la Escritura: para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida. Señores, esa es la garantía que Dios les da a ustedes. ¿Cómo ven? ¿Está bien o no? Sí. Claramente que sí, hermano, porque si nosotros merecíamos el infierno por desobedientes y pecadores, Dios nos está dando la oportunidad de reconciliarnos y tener vida eterna si nosotros simplemente nos arrepentimos de corazón y vivimos obedeciéndole a Dios. ¿Sí me explico? Hermanos, es mucho mejor, escuchen, es mucho mejor vivir en obediencia que en pecado. Entiéndalo, medite usted, por algo está aquí, pero medítenlo, no para que entre por aquí el mensaje y salga por acá, y que después de aquí, que termina su ciclo en 3-4 meses, vaya a irse a otra clínica y allá se avienta otro médico y después se va a otra clínica, y así siempre va a ser usted esclavo del diablo, hermano. Óigalo, porque así dice la Escritura. Por eso, bueno, lo que quiere Dios es que usted entienda, obedezca, conozca su palabra para que usted pueda ser liberado. ¿Me explico? En el amor de Dios, señores, que Dios les bendiga a todos. En el amor de Dios, ¿quién quiere ser liberado? Gloria a Dios. Vamos a hacer un proceso espiritual para que Dios nos pueda ayudar. Dios nos puede ayudar, porque Él es el único que venció al diablo, que venció la muerte. Él es el único que nos puede restaurar. Nadie más, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el padrino, ni un servidor, no. Solamente Dios a través de Cristo. Es el único. Y si nos vamos a la Escritura, a Mateo capítulo número 3, versículo número 1, dice así rápidamente, dice la Escritura: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Qué más? Enderezar sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda la Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Fíjense lo que dice el 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando que al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decían: generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Y aquí viene la clave:
de estas piedras. Y yo también, perdón, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, hermanos, aquí la conclusión a la definición es que si nosotros deseamos realmente ser restaurados, tenemos que abandonar cada pecado que nosotros dejamos entrar a nuestra vida. Es por eso que el diablo tiene derecho legal sobre usted, para no soltarlo, para no liberarlo, porque usted le dio la entrada al cigarro, le dio la entrada al tatuaje, le dio la entrada a la adoración a la Santa Muerte, que es el mismo diablo, le dio la entrada a la piedra, a la metanfetamina, a la marihuana, a la prostitución, a la fornicación, al adulterio, al homosexualismo, al lesbianismo, a la codicia, a la blasfemia, a la idolatría, a todo eso, hermanos. Y es importante que usted, escuche, conociendo cada quien lo que usted le dio entrada, usted tiene que renunciar. Usted tiene que renunciar a cada demonio que usted dejó entrar. Usted tiene que renunciar para que usted pueda ser liberado y bendecido por Dios. Así lo dice la Escritura. Entonces tenemos que hacerlo, hermano. Yo por eso les digo, háganlo. Y Él lo va a decir en el amor de Dios, en forma seria. En forma seria vamos a hacerlo. Vamos a guardar silencio, por favor, para que esto se haga con reverencia a Dios. Amén. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Padre. Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús te pido, Padre Dios Todopoderoso, que tú bendigas aquí a cada uno de mis hermanos, Señor, que tú les ayudes, Señor, a reconsiderar su vida, Señor, a que tú, Señor, los guardes, los bendigas de todo espíritu malo, Señor. Tú reprendas todo demonio, Señor, que ellos por ignorancia dejaron entrar en sus vidas, Padre. Yo te pido, Dios, que les dé la sabiduría, Señor, la fortaleza, la valentía, Señor, para retractarse de sus malos caminos y vengan aquí, Señor, para que el Padre los restaure, les des un camino de bendición, de salvación y los lleve, Señor, a tener vida eterna. Padre Santo, yo por eso te pido, Señor, como guía, Señor, en esta oración, para que tú nos escuches a cada uno de ellos y tú puedas restaurar sus vidas, sus almas, y puedas tú, Padre, llegar a nombrar a cada uno de ellos como hijo tuyo, bendito Dios. Por eso, Padre, yo te pido que los escuches, que seas tú liberando en esta hora, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Repita conmigo, hermano. Señor Jesús, en esta hora, buenas gracias por la vida que me da hasta el día de hoy. Gracias por esa sangre derramada en la cruz por mis pecados. Te pido perdón por todos ellos. Te pido perdón por haberme drogado, por haber probado la marihuana, la piedra, la metanfetamina, el cristal. ¿Qué más era? Perdón, no empezamos por las drogas, por la heroína, la piedra, las pingas, los hongos. Primero con drogas, hermano. La mota, la tacha. Me arrepiento, Señor, de practicar estas cosas. También me arrepiento de haberme alcoholizado
oportunidad de enmendarme, de ponerme a cuentas contigo, dándome arrepentimiento genuino para llegar a la sana palabra tuya y reconocer a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, entra a mi corazón, dirígeme por el camino de la obediencia, de la santidad, y gracias por esa sangre derramada en la cruz por mis pecados. Te doy honra y gloria. Gracias por siempre. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Que Dios los guarde, Dios los bendiga. Hermanos, los que nos están viendo a través de este video, si usted, querido amigo, hizo esta oración, hágala. Si no la ha hecho, hágala. Si usted por allá en las redes sociales está viendo el video, hizo esta oración, le pido que se conserve en santidad, en obediencia, leyendo la palabra de Dios. No podemos, hermanos, retroceder, porque me voy a leer lo que dice la segunda carta de Pedro, que dice así. Escúchenla, hermano. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo número 19 en adelante, dice así: les prometen libertad y ellos son mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, el diablo Satanás. Que lo venció a usted a través de la droga o el alcohol. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio que dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Ya ven? Entonces es importante, hermano, de que nosotros cuidemos nuestro caminar, cuidemos qué vemos, qué oímos, qué escuchamos, qué hablamos. Nosotros debemos de cuidar ya cómo nos vamos a conducir de ahorita en adelante. Espiritualmente, hermano, el diablo está viendo todo esto. También Dios lo está fortaleciendo, nos está dando fortaleza espiritual para obedecerle a Él. Y Dios está limpiando la vida suya. Pero también el Señor dice que no te puedes tú apartar de la palabra, porque donde tú te apartes, el diablo va a mandar a 7 demonios más poderosos. ¿A qué crees? A destruirnos, hermanos. Dicho todo esto, ya queda usted advertido de que debe de usted de cuidar lo que habla. Cuidado con las groserías. Sí, amén. Cuidado con las maldiciones. Sí. Lo que prueba, aguas con el cigarro, hermanos. Porque Dios quiere liberarle, pues, ya oramos. Pero si usted sigue en esas falsas prácticas, el diablo lo va a agarrar más fuerte para destruirlo. Cuidado con lo que ve. Porque si anda viendo pornografía en la televisión, el diablo va a destruirlo completamente, va a venir agresivo. Por eso debemos de cuidar lo que vemos, lo que hacemos, lo que hablamos. Todo eso, como dice la Escritura. Y tenemos que llegar, hermano, a como dice el Señor, ¿verdad? Como lo dijo en su palabra. Amén. De modo de que yo tengo que arrepentirme de todos mis pecados, decirle al Señor que me limpie y después que me permita vivir dentro de sus caminos, no apartándose de la palabra jamás, hermano.
sepas. Pues no podemos caminar así, hermano. Necesitamos confesar día a día nuestros pecados. Día a día. Necesitamos arrepentirnos de corazón, como lo dijo Juan el Bautista. Arrepiéntanse, hagan frutos dignos, honestos, sinceros, de que están arrepentidos. Que ustedes consideran que el pecado les trajo mala vida, que les trajo malos resultados, ¿sí me explico? El pecado nos trajo maldición a nuestra vida. Por eso tenemos que apartarnos de ese tipo de caminos, para que Dios pueda venir a ti. Pero Dios quiere habitar en un corazón que puro, limpio, obediente a Dios, y quiere vivir en tu cuerpo de una manera sana, de una manera limpia, para que Él te haga vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Sí me explico? De esa manera, hermanos, es como nosotros tenemos que caminar en obediencia a Dios. Tenemos que buscar las cosas de Dios para que sea Dios manifestándose en nuestro cuerpo. ¿Para que qué? Para que nosotros no podamos caer en las tentaciones. Y nosotros podemos también ya la sabiduría de Dios, no apartarnos de la palabra de Dios jamás. Todos los días tenemos que buscar la instrucción espiritual para nuestra vida. Porque vean lo que el apóstol Santiago dice. ¿Cómo andamos de tiempo allá bien? ¿Andamos bien de tiempo, hermanos? Dice así la escritura, miren. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar combatir y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos, y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Amén. Entonces, hermanos, nosotros nos está enseñando pues textualmente el Señor que no amemos los deseos de este mundo, no améis a lo carnal. No amemos lo carnal, donde el diablo gobierna sobre las tentaciones mundanas, sobre las tentaciones, la codicia, los deseos sexuales malos, equivocados, las envidias. Todo eso no tenemos que buscar, porque esto nos contamina. Allí es donde el diablo tiene poder. Por eso, allí en el capítulo 4 de Mateo, ¿verdad? Después de que el Señor Jesucristo, antes de que empiece su ministerio de salvación a los hombres, ¿verdad? Él va al desierto a orar para fortalecer su espíritu. Y el mismo tentador, el diablo, quiere tentar al Señor Jesucristo. Se lo topa y le dice: a ver tú, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo? No solo de pan, hombre. Exactamente. Pero aquí, hermanos, abra su mente. Eso quiere decir que tenemos que cuidar la manera de lo que comemos. Tenemos que controlar, cuidar lo que comemos. Porque esto puede ser de maldición para nuestro cuerpo. Es decir,
si comemos cosas indebidas, puede llegar, ¿verdad? El cáncer, puede llegar la diabetes. ¿Me explico? Pueden llegar cánceres porque comimos cosas indebidas. Después, en la segunda tentación, ¿verdad? El diablo lo lleva hasta el pináculo del templo, hasta la punta del templo, y le dice: arrójate abajo, hombre. Acabo, Dios no va a permitir que te saques tú la sangre. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo al diablo? No tentarás al Señor tu Dios. Y eso, hermano, es lo que usted debe de cuidar. No tentar a Dios. Porque cuando lo tentamos, hermano, estamos jugando, y también no le estamos dando la seriedad necesaria a nuestra fe. Y en el ¿verdad? La tercera parte ahí, tercera tentación, el diablo pues le enseña todos los deseos del mundo, las riquezas y las famas y todo eso, y le dice: si tú te inclinas y me adoras, yo te voy a regalar todos estos reinos. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo al diablo? Mira, diablo, a un solo Dios adorarás. Y eso mismo se lo dice al diablo. Y a Él solo servirás. Así que vete, no tienes con qué tentarme. ¿Ves? Y se fue el diablo corriendo porque no pudo. Dice la Escritura que vinieron los ángeles y lo fortalecieron al Señor Jesús, de verdad. Le trajeron pues agua, vino y todo. ¿Ya viste? Y el diablo también te puede, a ti, hermano, tentar y hacer caer. Y te puede engañar con estas tentaciones. Por eso debemos de tener nosotros mucho cuidado. ¿Cómo vamos con el tiempo allá? Ok. Entonces tengan cuidado, hermanos. Tengamos cuidado de no caer en las tentaciones del mundo, que es donde el diablo los quiere ganar. Ya oramos, ya le pedimos perdón a Dios por cada uno de los pecados que usted tiene. Pero ahora usted solito en la noche, confiésele a Dios otra vez. No se canse. Señor, libérame. Señor, libérame. Señor, fumé, me arrepiento, Señor. Señor, tomé, me arrepiento, Señor. Quiero ser tu hijo, quiero tener vida eterna, Señor. Señor, que robé, Señor, me arrepiento, Señor. ¿Me explico? Debemos de confesar nuestros pecados para que Dios nos pueda liberar, nos pueda dar vida eterna y podamos quedar libres. ¿Me explico? Amén. Bueno, pues ojalá que sigamos en victoria, hermanos, en fe, esperanza y en obediencia a Dios. Un saludo a mis hermanos en la fe, que Dios los guarde, compartan estos sencillos enseñanza bíblica, que Dios puede restaurar las vidas que están pasando este tipo de problemas. Dios los bendiga a todos y nos vemos en la próxima.